No egresan ahí pesquisas, criminalistas. No, no. Quien ha dicho eso no es cierto. Pueden tener detenida a una persona más de 4 horas, 5 horas, 6 horas y recién comunicar al fiscal. ¿Eso es cierto? ¿Ocurre? Lamentablemente ocurre en la práctica. Extraen una confesión intencional, buscan esa confesión sin importar medios, bajo coacción, por ejemplo. Pero el otro grupo que se resiste a capacitarse, busca como objetivo una confesión, resolver el caso, producción, ese grupo no. Ese grupo que busca eso es un grupo minoritario o mayoritario. Pero yo te digo que en muchos casos se da, es frecuente, que soy testigo, soy litigante, los contrainterrogo. La credencial de experto Queda grande. sí, le falta muchísimo. Omiten protocolos, omiten procedimientos. Puede sustentarse una condena con el uso de ciencia forense inválida de un supuesto experto, de un pseudo experto. Sí. Si los expertos, peritos, no respetan los protocolos, no los ponen en práctica, son pseudoexpertos de acuerdo a su apreciación y a la luz de su experiencia, ¿qué será de quienes no son expertos? Imagínate. Por eso tú me preguntas, ¿en la práctica se ve eso? Se ve esto. ¿Cómo están, amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos a una transmisión más aquí en el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Hoy contamos con la presencia del doctor Juan Ortiz Benítez, abogado litigante de Inocentes Perú, especialista en errores judiciales. Ya nos va a explicar a detalle qué significa esto. Le damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas de LP para conversar sobre diferentes temas coyunturales, entre ellos, por supuesto, el tema de su especialidad, doctor, después de mucho tiempo. Gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Vamos a ver, ¿qué es un error judicial? Mira, en Estados Unidos existe una institución privada que se llama Innocence Project, ¿Ya? con sede en Nueva York, Estados Unidos. Ellos tienen ya 30 años aproximadamente defendiendo a personas inocentes, acusadas y condenadas erróneamente por diversas causas. La finalidad de este proyecto es exonerar, es ayudar a liberar a estas personas, pero también proponer reformas que mejoren el sistema judicial. Ellos han identificado varias causas por las que un inocente puede ser condenado erróneamente. Dentro de ellas, por ejemplo, la más frecuente es la identificación errónea de testigos oculares. Luego, la mala conducta policial o fiscal, ¿no? La defensa técnica, la defensa ineficaz, el falso testimonio, confesiones falsas y la mala conducta del perito, el uso de ciencia forense inválida o ciencia forense basura, como la conocen ahí. Correcto. ¿Y estos errores suelen producirse en las primeras diligencias? ¿Dónde ocurren estos errores? Estos errores, fíjate, estas causas de error que conllevan, y esto es grave, o sea, conllevan a que un inocente sea encarcelado injustamente, incluso de por vida. En Estados Unidos, incluso pena de muerte. Y estas exoneraciones, liberaciones que ellos han obtenido, están documentadas. Ahora, ¿dónde ocurre? Aquí en nuestro país y seguramente en varios sistemas de justicia en el mundo como Estados Unidos, ocurre durante la investigación, durante la etapa de investigación. Más precisamente en el Perú, en esta subfase de diligencias preliminares. Ahí ocurren estos errores, esta causa de error. Por eso, mucho cuidado, o sea, los que nos dedicamos a litigar, a defender, la litigación no solamente la centremos en la etapa de juicio oral. Varias técnicas la podemos aplicar en esta etapa de investigación preparatoria, subfase de diligencias preliminares. Ahí, por ejemplo, ahí se realizan los reconocimientos de personas en esta subfase, las declaraciones de los testigos, ¿no? El hallazgo de evidencias en la escena del crimen. Ahí tenemos que nosotros apuntar para evitar. ¿Cuál es el objetivo? O sea, porque fíjate, en esta subfase ocurren estos errores, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si el abogado no defiende eficazmente? Hay un desconocimiento total. La idea a través de esta entrevista es también conocer estas causas de error, identificar y evitar que estas causas de error se produzcan, ocurran en esta fase. Identificación errónea, por ejemplo, que es la más frecuente. En el Perú. En el Perú. O sea, identificación errónea de testigos oculares. 189 del Código Procesal Penal. Regula el reconocimiento de personas.
Esto se da en esta subfase de Acá- investigación preparatoria. Es una tarea operativa, Claro, un es ejemplo. decir, está a cargo de la policía, Está a cargo ahora sí está a cargo de la policía. el Y en reconocimiento la ocular. práctica, claro, el reconocimiento está a cargo de la policía. ¿No? Entendemos que son los especialistas, están entrenados, están capacitados, pero cuando se da estos casos de reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, ojo, muchas veces no se cumple con el procedimiento previamente establecido, ¿no? Y también ocurre el problema de que se sugiere, hay veces, al testigo agraviado que va a reconocer a un sospechoso, lo que hace es, se sugiere, previamente se le enseña una fotografía, ¿no? Al testigo o agraviado, contaminando la memoria del testigo para que posteriormente el testigo, en una rueda física, pueda reconocerlo. Lo que te digo, en los casos reales se da, en la práctica se da. Ahí, ¿qué tiene que hacer el abogado? Tiene que oponerse, cuestionar, obviamente. Pero muchas veces no se llama al abogado, no participa el abogado. Ahí hay otro error que se suma, fíjate, y hay un error de identificación errónea de testigos oculares. Hay otro error, por la sugerencia del policía, una mala conducta policial. ¿Eso se debe hacer? ¿Eso se hace? ¿Es correcto? No, no debe hacer un policía eso. Pero en la práctica nosotros vemos casos que sí se dan. Ujú. ¿Y el fiscal participa en esa diligencia? El fiscal debe participar, o sea, debe participar porque quien le da legalidad a ese acto es el fiscal. Pero ahora se van a excusar con estos actos urgentes, inaplazables, van a hacer una diligencia de reconocimiento, no participa el fiscal, imagina que tampoco participa el abogado, ¿no? Entonces, ¿quién controla ese reconocimiento? Y peor aún, si es fotográfico. El artículo 189 no prioriza el fotográfico, prioriza el físico. Pero hay veces en la práctica se da el fotográfico, ¿por qué? No digo en todos los casos, ojo, esto hay que aclararlo bien. Lo normal, lo regular, es que se dé reconocimiento con las garantías, ¿correcto? Que establece el Código Procesal Penal. Es decir, hay que cumplir. Y el protocolo de actuación interinstitucional de reconocimiento de personas MINJUS 2018, vigente ahora. ¿Debe participar el abogado? Por supuesto que sí. Pero el abogado también debe conocer, el abogado debe estar también capacitado. Porque si el abogado, ante un reconocimiento irregular, no cuestiona, no pone, no objeta, estamos hablando de una defensa ineficaz, que es una causa de error también, que se ha identificado, que puede producir una condena errónea por una defensa ineficaz. Y ahí estamos involucrados los abogados. Por eso también se exige a que el abogado esté entrenado, esté capacitado. ¿Las confesiones falsas también es un supuesto error? También las confesiones falsas. Fíjate, y gracias por la pregunta, porque fíjate, hay una serie basada en hechos reales que recomiendo que la vean, que es When They See Us, es Así Nos Ven, así se llama, Así Nos Ven. Caso real, condenaron a 5 adolescentes afroamericanos, ¿no? Y la condena se sostuvo en una confesión falsa. Pese a haber evidencia, en ese caso real en Estados Unidos, evidencia física, había muestras de ADN que no homologaban con los restos de esperma de los 5 adolescentes. No había coincidencia. ¿Qué sostuvo esa condena? La confesión. ¿Y cómo confesaron esos 5 adolescentes? Confesaron a través de técnicas y métodos prohibidos de interrogatorio. Interrogatorios prolongados, bajo coacción psicológica. ¿Cómo interroga la policía en el Perú? En preliminares. A ver, fíjate. He escuchado a varios abogados policías, respeto sus posiciones, pero dicen que solamente el policía puede investigar. Solamente el policía puede investigar, nadie más puede investigar. O sea, un abogado que estudia criminalística no puede investigar. Un fiscal que se entrene y capacite en criminalística no puede investigar. O sea, solamente los policías pueden investigar. Eso no es cierto, pues. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, los abogados investigan. Aquí también en el Perú, ¿estamos obligados los abogados a investigar? Por supuesto que sí estamos obligados a investigar nosotros. Pero respondiendo a tu pregunta,
¿Deben estar entrenados y capacitados obviamente para interrogar? Sí. El objetivo de un interrogatorio no debe ser buscar la confesión, no debe ser ese objetivo, sobre todo no importando los medios. ¿Qué preguntas suelen hacer, por ejemplo? Fíjate, Están prohibidas. de la experiencia, revisen ustedes las declaraciones y van a ver, hasta actualmente las declaraciones que se presentan, muchas de las preguntas son sugestivas, son capciosas, y las preguntas en una declaración, ¿no?, en esta etapa deben ser preguntas abiertas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Diga qué pasó, explique, mediante la narración del testigo, ¿correcto? Pero no preguntas, a ver, usted la golpeó a su conviviente, ¿no? O usted, ¿por qué estuvo en la escena del crimen? ¿O por qué usted subió ese vehículo incriminado? Son preguntas capciosas, no son preguntas abiertas. ¿Quién controla ese tipo de preguntas? Debe ser el abogado, pero partamos del instructor policial. ¿Puede hacer ese tipo de preguntas? No, pues. Son preguntas engañosas que tienen la finalidad de extraer una confesión. Un ciudadano común y corriente que no conoce de derecho, obviamente no está obligado a conocer de derecho, y puede responder ese tipo de preguntas. Sí, señor policía, yo no quise golpear, yo no quise estar ahí, o no sé. Y se está incriminando. Pero partamos de que ese tipo de preguntas son prohibidas. Ante eso, ¿qué debe hacer el abogado? Objetar las preguntas. Y ahora, y usted que tiene muchísimos años estudiando, analizando, litigando casos de errores judiciales, ¿esas preguntas la policía las formula porque no tiene la formación idónea o lo hacen adrede, a la luz de su experiencia? Mira, en la práctica se ve mucha deficiencia, mucha, no digo todas, hojas, siempre aclarando, no digo todos, porque conozco a buenos policías investigadores conozco, defiendo a policías, soy hijo de un policía, tengo mucha relación por la defensa que hago de buenos policías, pero también encontramos policías que por un lado tienen mucha deficiencia en su preparación. Sí. O sea, el hecho de formarse en una escuela básica, ¿no?, con cursos básicos, 2 ciclos, un ciclo de criminalística, en fin, no te hace pues criminalista, pesquisa, no. Tú te gradúas, te recibes de una escuela básica y tienes que especializarte a través de la institución y también de forma privada, ¿correcto? Entonces, en la práctica vemos esa deficiencia, Francisco. ¿Es básica la formación? La formación es básica, una escuela, o sea, no salen ahí, no egresan ahí pesquisas, criminalistas, no, no. Quien ha dicho eso no es cierto. Tienen que especializarse. Esa es la realidad. Tienen que seguir capacitándose. ¿No salen investigadores criminales que hacen una especialidad en la escuela? Es como el abogado de la universidad. Después de 5 años, 6 años nosotros no salimos abogados litigantes. No, tenemos que especializarnos. El médico no sale a ser un médico cirujano, oftalmólogo, no sale con esa especialidad. Tienen que especializarse. En la escuela no los especializan, no los inclinan, no salen pesquisas y criminalistas, investigadores. No, no, no. Hay que especializarse. Obviamente. Si no te especializas, vas a ver eso. Y esto es grave, porque fíjate, si no tienen el conocimiento, si no tienen los estudios, si no tienen la especialización necesaria, ¿esto qué produce? Produce una condena errónea de una persona inocente. Porque estos interrogatorios, imagínate, extraen una confesión intencional, buscan esa confesión sin importar medios, bajo coacción, por ejemplo, ¿no? ¿Eso está permitido? No está permitido. Artículo 71, 12 del Código Procesal Penal. Entonces, se altera la libre voluntad del investigado, ojo, que le asiste la presunción de inocencia a toda persona. Pero en la práctica, lamentablemente, se da. Por eso se llama confesiones falsas, ¿no?, o confesiones involuntarias. Y hay casos, yo he tenido casos así. Y es más, mi teoría del caso era confesión involuntaria. Esa era mi teoría del caso. Y la defensa iba a demostrar en los alegatos, le planteó el juez, que la confesión fue extraída vulnerando garantías y derechos que le asiste al investigado. Resultado, absolución. Tengo entre manos un habeas corpus que liberó a una persona condenada a 8 años de prisión, ¿erróneamente? Lamentablemente,
ese caso tiene muchos errores. Ok. Esta persona es un ciudadano. Carlos Salvador ha reclamado ser inocente desde un principio. Ujú. Lamentablemente su hermano es el responsable y su hermano fue a juicio. O sea, es toda una historia este caso, y este caso puede servir para la academia incluso. Este caso puede servir a estudiantes para estudiar cómo se originan, cómo ocurren los errores en un caso. Es un caso real. ¿Aquí hubo errores de la policía? Claro, por supuesto que sí. Fíjate, el error, a modo de entender nosotros por las causas de estos errores que producen condenas erróneas, se da desde, no solamente desde la policía, ¿no? Porque acá hay varios errores. El principal es una identificación sugerida. Una identificación sugerida. ¿Qué ocurre en este caso? El año 2015, 2 personas sufren el robo. Según estas 2 personas, mamá e hija, ven ingresar a 3 sujetos desconocidos. Ingresan a robar, a sustraer, dice que las golpean, sustraen artefactos electrónicos. Refiere la mamá, refiere estas agraviadas que estaban ellos con capuchas, con viseras, cubiertos el rostro, tenían cubiertos el rostro, entonces no les pudieron ver el rostro. Fíjate. Pero ¿qué ocurre acá? Quien realiza las indagaciones, las pesquisas, las averiguaciones, no es la policía, es una de las agraviadas, así lo dice ella. Ella averigua, hace su indagación y según los vecinos del lugar le dicen han sido los hermanos tal, con nombre y apellido. Van a la casa, van a prestar su declaración la madre, ¿no? Y en la noche le dice a la policía, ya tengo identificado a la persona que ha sido y tengo también la moto, que supuestamente después del robo se desató la amarada y vio la placa de la moto. Tenía. Fueron a hacer un reconocimiento vehicular, donde una de las agraviadas, la madre, con la policía, sale este ciudadano que se considera inocente a decir qué pasa. Y la policía le dice, esta señora, bueno, te ha identificado, ¿no? Tú eres el autor de un robo. Y él dice, no, yo he estado ayer a las 9 de la noche aquí, yo no he estado en ningún robo, soy inocente. Pese a eso, en ese momento, la agraviada lo observa. Es decir, los rasgos físicos son observados por la agraviada. Eso ingresa a la memoria de la agraviada. Y esta agraviada, mamá, fíjate, en juicio, el colegiado le permite hacer un reconocimiento en juicio, en la etapa de juicio. La pregunta es, ¿se puede hacer reconocimientos de personas en juicio? La respuesta es no, no se puede hacer. En este caso, de este ciudadano inocente, se hizo un reconocimiento. ¿Cómo un reconocimiento? ¿Qué le dijeron? El fiscal dijo lo siguiente a la testigo cuando lo estaba interrogando. Testigo, la persona que usted identificó se encuentra aquí, en esta sala, y es el único testigo, el único acusado que se encontraba, pues. Con la permisión del abogado y la anuencia del colegiado, la testigo dice, sí, se encuentra ahí, él es, lo señaló. Esa testigo, esa agraviada, no hizo un reconocimiento previamente al juicio, porque dice que vio todos el rostro cubiertos, pero en juicio le permitieron hacer ese reconocimiento. Pero ya lo había visto en su domicilio cuando fue a reconocer el vehículo. El abogado ahí no objetó, no cuestionó, no se opuso. Ese es uno de los errores. Ojo. ¿Y por qué identificación errónea de testigo ocular? Por lo siguiente. ¿Por qué fue sugerido? Porque la otra agraviada, la hija, va a hacer su declaración, ¿no? Y en juicio dice así, fíjate, dice así. Fui a la comisaría. Fui a la estación, a la comisaría del policía. Y me mostraron un álbum de fotos y él hace referencia a él. O sea, el policía me dijo que él era. Ella, la testigo, dice, él, el policía, me dijo que él era. Me mostró un álbum de fotos, me dijo que él era. Entonces, yo lo reconocí, él es. Entonces, entendemos que se hizo un reconocimiento fotográfico. ¿Y eso en qué momento lo dijo? ¿En juicio? En declaración durante la investigación preparatoria. O sea, en juicio lo dijo. En juicio lo dijo. Dijo que había hecho un reconocimiento en algo. ¿En juicio? En juicio dijo no esto. En preparatoria ni No, intermedia. en juicio lo dijo. En juicio. Entendemos que en juicio se actúan las pruebas. Ahí se producen las pruebas. Así es. Entonces, en juicio se dio este testimonio, pero fíjate, ¿cuál es lo grave? Que esta testigo, ojo, no existe en el expediente un reconocimiento, un acta de reconocimiento
fotográfico. No existe. Ya, Entonces, el policía, el cargado, correcto. debió, con la formalidad del 189, elaborar un acta de reconocimiento fotográfico, sí. Llamar al abogado, sí. Ya. ¿Lo hizo? No lo hizo. Ya, pero alguien podría decirle, ya, pero por eso está el fiscal, para que le dé conducción jurídica. A ver, te hablo del año 2015, Ujú. si se realizó un reconocimiento a través de un algo, debió estar también el fiscal y también el abogado. La pregunta es, ¿sabía o no sabía de este hecho el fiscal? O sea, de que el policía le mostró un álbum y le dijo que era la persona investigada el responsable. ¿Sabía o no sabía el fiscal? Lamentablemente muchas veces no hay un control. O sea, hasta antes de la promulgación de esta de la 32-130, no había un control de los actos, de legalidad de los actos de la policía. Eso en la práctica lo vemos, Francisco. Aunque Fiscalía desde el inicio conduzca, dirija la investigación. En ese tiempo sí, desde el inicio estaba conduciendo, pero se dio este caso. O sea, en juicio la testigo dijo que le habían mostrado un álbum donde habían señalado al ciudadano Carlos Salvador, que reclama ser inocente. Eso lo dijo en juicio. Entonces, esa actuación del efectivo policial es una mala conducta policial. Ujú. Correcto. Esta persona se encuentra liberada. Fíjate, lo peor de todo que en juicio su hermano va como testigo, ofreció como testigo, le dice a los jueces, señores jueces, yo soy el culpable. Y brinda apoyo, brinda información. No, mi hermano. Los jueces dicen, no. Cuando emiten la sentencia dicen, solamente ha brindado apodos. Y además él quiere suplir a su hermano, quiere evitar la condena con su hermano, como diciendo él quiere inmolarse. Pero él le dice, yo soy. Ese extremo de ese testimonio no fue valorado. Y hay una contradicción en la sentencia. Por un lado, ellos dicen que la declaración del hermano es cierta, por otro lado, dice no, que quiere suplir, quiere evitar la condena contra su hermano. Ujú. Correcto. ¿Ahora se encuentra en libertad esta persona? Francisco, fíjate, esta persona que reclama ser inocente ya ha pasado casi más de 7 años, casi 8 años en prisión. ¿Te Sí. imaginas una persona que reclama ser inocente? El habeas corpus ha sido declarado fundado en primera instancia, ha sido declarado fundado el habeas corpus, se ha ordenado la libertad y se ha dispuesto otro juicio. Ujú. Ya está en libertad, gracias a Dios, ya está en libertad, ya está libre. Ujú. Correcto. Después de 7 años, casi 8. Casi 8 años lamentablemente ha estado en el penal de Carquín, en Ahora, Huacho. ha habido una última modificatoria, hay que centrar la conversación también en ello, que le ha devuelto las facultades a la Policía Nacional del Perú de investigar operativamente el delito, ¿no? En fase preliminar. ¿Cuáles son sus posiciones en torno a esto? El Ministerio Público ha emitido un reglamento también. Hay quienes dicen que ese reglamento carece de legitimidad, es inconstitucional. Ha pedido quedarse con los casos más complejos. Mira, si no hay un control de los actos de investigación, puede generar muchos errores, ¿no? Un control directo. Ujú. O sea, no un control desde la oficina del escritorio, un control jurídico del titular de la acción penal, pero que no participe en todas esas diligencias. Si no participa el persecutor del delito, el titular, el director, el fiscal, en todas las diligencias, ¿quién controla la legalidad de los actos de la policía? ¿Quién controla? ¿Mm? Ujú. Estamos hablando de condenas erróneas, ojo, que obedecen a identificaciones erróneas a cargo de la policía, perdón, identificaciones oculares a cargo de la policía. Estamos hablando de interrogatorios a cargo de la policía que pueden producir confesiones falsas. Entonces, debe haber alguien que controle los actos, la legalidad de los actos de los policías. Debe haber algo, Ujú. debe haber una persona. En Pero este caso, el fiscal. la policía, según esta norma, va a tener que comunicar de inmediato a Fiscalía. ¿Eso ocurre en la práctica con o sin ley? ¿Ocurría eso? ¿Comunicaban en el acto? Fíjate, en determinados casos pueden decir era urgente, inaplazable. No había momento de comunicar y ya realicé el reconocimiento, por ejemplo, la diligencia de reconocimiento, o ya realicé la declaración, ¿no? Porque era urgente, inaplazable el acto. Pueden
Claro, con esta norma. Pero antes de la norma, la policía, de acuerdo a su experiencia, comunicaba en el acto. No necesariamente, porque como te digo, tenía la obligación de comunicar. A ver, casos en flagrancia, urgente, inaplazable, realizaban ellos la diligencia y luego comunicaba. Pero ya habían realizado la diligencia, correcto, y luego comunicaba. Ahora, con esta atribución, si antes había estas excepciones, ahora con esta atribución que tienen, puede ser un poco difícil. Se lo pregunto No porque... estoy de acuerdo totalmente, la verdad, no estoy de acuerdo totalmente. Sé que son especializados, no todos, como digo, porque se producen estas condenas erróneas por causa casualmente de investigaciones a cargo de los policías, ¿no? Sugerencia en casos, en diligencias de reconocimiento, interrogatorios, contraviniendo, utilizando, perdón, métodos, técnicas prohibidas, se producen. El resultado es ese. Entonces, no estoy del todo de acuerdo. Yo considero que debe estar presente el fiscal en todas las diligencias o comunicar oportunamente, dar cuenta de las diligencias que realice, sin perjuicio del abogado. En la comunidad, se lo pregunto porque en la comunidad jurídica desde hace muchos años circula la idea, y corregirá usted, hará las precisiones pertinentes, de que las comisarías, por lo mismo que los policías no comunican inmediatamente a fiscalía, son una especie, no todas, de zonas liberadas. Nadie sabe lo que puede pasar ahí. Pueden tener detenida a una persona más de 4 horas, 5 horas, 6 horas y recién comunicar, o más, y recién comunicar al fiscal. ¿Eso es cierto? ¿Ocurre? Lamentablemente ocurre en la práctica. O como te digo, ocurre en la práctica. Por ejemplo, ocurre en la práctica que están interrogando al detenido y lo están grabando, ¿no? Sin comunicar, ¿no? Entonces, eso se da en la práctica. Son errores que se dan. Por eso que el sistema hay que mejorarlo. Bajo la lógica de que esa persona detenida es escarmiente. ¿Esa es la lógica? Ese no es el objetivo. Y tampoco el objetivo es buscar una confesión sin importar los medios. Claro, pero quiero entender, no es la lógica, quiero entender por qué lo hacen. A ver, déjame decirte lo siguiente. ¿Por qué lo hacen? Ya te adelanté. Escasa formación, escasa preparación, o sea, no intencional. Correcto, escasa formación, preparación, capacitación. Y número 2, por buscar resultados, cumplir el objetivo, identificar, buscar, obtener la confesión, ¿no? No importando los medios. Casos aislados, pero se da. Eso no se debe hacer, por supuesto que sí. Y me dice que no está del todo a favor de la norma. No estoy del todo a favor. ¿Y en qué Porque es carta libre, es darle carta libre. ¿En qué extremo sí está a favor? En que ellos son los operativos, son los especialistas, sí, pero ojo, como te digo, no todos, los verdaderos investigadores, los que están capacitados, los que al salir de la escuela se han especializado, siguen capacitándose, esos los verdaderos, sí. Pero el otro grupo que se resiste a capacitarse, el otro grupo que busca como objetivo una confesión, resolver el caso, producción, ese grupo no. ¿Ese grupo que busca eso es un grupo minoritario o mayoritario? Mira, acá no hay una estadística como en Estados Unidos, por ejemplo, de haber liberado a personas inocentes por estos errores, pero yo te digo que en muchos casos se da, es frecuente. Ojo, te digo que en muchos casos se da. Ahora, esto me anima incluso con los casos que nosotros tenemos a hacer una estadística, porque ya hemos liberado a muchas personas por diversas estas causas que te he dado. Entonces, si me preguntas, y con otros colegas conversando, sí es frecuente. Sí es frecuente. Y los casos que el EP publica, incluso que publican, ahí se ven los errores, la causa de error. Entonces, ahora, la pregunta es, con esta nueva ley y esta facultad que tiene, ¿puede incrementarse los casos? Sí, puede incrementarse. Puede incrementarse, por supuesto. Porque la idea es que, por eso, de cierta manera, no estoy de acuerdo del todo, porque considero que el titular de la acción penal, el fiscal, debe estar presente en todas las diligencias, controlar la legalidad de los actos de los policías. Esa es la idea que tengo. Ahora, este reglamento que ha emitido el Ministerio Público indicando que no todos los casos en etapa de diligencias preliminares sean investigados por la Policía Nacional del Perú, sino es que el Ministerio Público tenga la facultad de elegir casos complejos, ¿es inconstitucional? Mira, de cierta manera tienen razón, porque hay casos complejos que el policía no puede investigar, no está capacitado, por ejemplo, delitos de corrupción, ¿no? Pero ellos dicen que tienen unidades especializadas. Pero
como te digo, ojo, vuelvo a decirte, no todos están capacitados, lamentablemente. No todos. Fíjate, y cuando hablo de capacitación, inclusive me voy más allá, Francisco, me voy a la dirección de criminalística. Acabo de interrogar hace 2, 3 días a peritos, policías, o sea, Ujú. en una, supuestamente expertos en una especialidad, físico-químico, toxicológico, y te digo así, porque soy testigo, soy litigante, o sea, los contrainterrogo, y hay una falencia de conocimiento, es decir, la credencial de experto, Les policías, o sea, supuestamente expertos en una mm, especialidad. queda grande. Sí, le falta muchísimo. Omiten protocolos, omiten procedimientos, y esto tiene que ver en la calidad y en la confiabilidad de las conclusiones. Y eso es ojo, ojos peligroso. Esto hay que ponerlo entre comillas, así subrayado. Puede sustentarse una condena con el uso de ciencia forense inválida de un supuesto experto, de un pseudo experto. Sí, pueden encarcelar a una persona por años por una pseudo pericia. Y en la práctica nosotros vemos eso. Entonces, si estamos hablando de casos complejos donde generan pericia, un ejemplo, un policía, por ejemplo, debe conocer el manual de este manual Del uso de digital forense, Ya, ok, sí, sí, sí. ¿ya? Correcto. La evidencia es un CD, por ejemplo. El manual establece que deben ponerse guantes, deben esto envolverlo con papel de aluminio, Ujú. no, son pasos que estableces. En la práctica no se cumple, porque en los interrogatorios te responde, no, supuestamente conocen, todos conocen los manuales, los protocolos, manuales, protocolos, guías, instructivos, en Claro, fin. porque se lo pregunta, ¿usted Claro, conoce? Sí, pero en la práctica dice, no, no era necesario, no era necesario. No, o no hay recursos para los guantes, para el papel. ¿Cómo le crees que no hay recursos o no? Los procedimientos establecidos en manuales, guías, ¿se deben cumplir? Deben cumplirse. y ahora, si los expertos, peritos, no respetan los protocolos, no los ponen en práctica, son pseudoexpertos de acuerdo a su apreciación y a la luz de su experiencia, ¿qué será de quienes no son expertos? Imagínate. Por eso tú me preguntas, ¿en la práctica se ve eso? Se ve esto. O sea, estamos hablando de supuestos expertos, de pericias que van a determinar la libertad o la culpabilidad de una persona. Influye mucho. Ahora estamos hablando, imagínate, experto, ahora me estás hablando de otro grupo que tal vez no tiene esa capacitación en casos complejos, ¿no? O de crimen organizado, delitos de corrupción. ¿Cómo puede resolver un caso? ¿Cómo puede resolver un caso? ¿Mm? Ujú. Por eso, ahora vamos, la ley se ha dado recientemente, el reglamento Sí. también, pero esperemos un tiempo, esperemos a ver la producción, esperemos nosotros vamos a testear, los que litigamos vamos a testear porque estamos en el campo. Nosotros interrogamos, contrainterrogamos, vamos a testear si se produce el aumento de estos casos, por ejemplo, de Ujú. causas de condenas erróneas, producto de esta deficiencia, Si usted ¿no? está parcialmente a favor de esta ley, ¿la ley es inconstitucional? Mira, darle la atribución a la policía en una especialidad que ellos, o sea, se considera que son operativos, considero que no es inconstitucional. No, porque de cierta manera, como te digo, ojo, por eso Mm. estoy parcialmente, ellos tienen esa competencia, tienen esa facultad. Sí, hay que reconocer. O sea, hay verdaderos pesquisas, hay verdaderos investigadores, pero hay una deficiencia también en ellos. Sí comparto cuando dicen, obviamente ellos van a la escena con su experiencia, conocimiento, conocen el procedimiento para asegurar la escena, para recoger las evidencias. Ellos conocen ese procedimiento. Pero un fiscal también puede capacitarse en criminalística, puede conocer, sí, también lo puede hacer. Pero dicen que no. Pero yo creo que esto, a ver, este enfrentamiento entre estas partes no debe darse. No debe darse, debe haber una comunidad de trabajo en ellos, no debe darse porque al final el perjudicado es un ciudadano, ¿no? Que es investigado, que se presume inocente. Ujú. Pero considero que de cierta manera veamos el tiempo, cómo va, y veamos cómo va si la ley de cierta manera produce mejor, reduce el índice de la delincuencia, del crimen organizado, o se produce más condenas erróneas a causa de esta facultad, como digo,
pero tiene que ver muchas cosas. Por ejemplo, tiene que ver el tema de la capacitación. O sea, si me preguntas qué falta, te digo, en la práctica, recojo esto. Falta capacitación, falta entrenamiento de investigaciones. La escuela básica no te da esa especialización. No sales egresado siendo un investigador, un pesquisa, no. Es una escuela básica. Tienes que capacitarse. Veamos eso. O sea, que pongan el ojo de atención en el entrenamiento, capacitación, mejorar los manuales, los procedimientos. Muchos policías desconocen los procedimientos, los protocolos manuales. Y hay que leer, están ahí. Para los abogados, cuando vamos a interrogar o contrainterrogar a un policía, tenemos que leer por regla manuales, procedimientos, protocolos, guías. Ahora, hay otra propuesta que también está en debate y usted que ha sido militar, ¿correcto? Claro. El fuero militar. ¿Deberían, cuando un militar usa su arma de fuego, un policía usa su arma de fuego, deberían someterlo al fuero ordinario? ¿En qué casos? ¿El fuero militar en qué casos? Claro. A ver, ahí yo considero, debe tener, o sea, y tiene competencia en estos casos, si es supuestas infracciones, pero en función, es decir, en función, estando en función el militar, correcto, y el policía, ¿no? Sometidos bajo la jurisdicción militar. Jurisdicción, competencia militar. Ya. Pero si es un delito que no es en función, es decir, ordinario, en la vía pública, en el fuero, debe tener competencia el fuero común, la justicia ordinaria. Pero imagínate, si un efectivo policial, un militar, ¿no? Hace uso de su arma, no estando en función, ¿no? Y quita la vida de una persona, ¿no? Por venganza, por interés, en fin, no debe ser procesado pues en la justicia militar. ¿Por qué? ¿Qué criterios cambian? Porque no está en función. O sea, ese policía militar no está en la función militar o policial. Entonces, es un caso aislado, fuero común. Lo que se sostiene, lo que se ha dicho también en medios de comunicación es que los fiscales no comprenden la labor de un militar, el tenor de un militar, y usted va a saber responder, porque de hecho usted ha sido militar, ¿no? Eso es cierto, y por eso no pueden investigar hechos en donde haya usado su arma reglamentaria. Por eso, a ver, fíjate, hay especialidades en la vía militar, muchas especialidades, ¿no? Yo fui infante de marina, ¿no? A nosotros nos preparan para usar varios tipos de armas, correcto. Pero estando yo trabajando como militar, imaginemos, como militar, estando en función yo, si hago uso irregular de mi arma, ¿no? Debo ser procesado por la justicia ordinaria o la justicia militar. Justicia militar, obviamente. Pero si yo hago uso irregular de mi arma, siendo militar, no estando en función, por ejemplo, en la calle, ¿no? En una pelea, en un altercado, ¿debo ser procesado, extraído de ahí a la justicia militar? No, pues. Por ejemplo, porque seguramente puede darse este caso, puede darse esta parcialización, la justicia no puede ser imparcial con ese elemento militar o policial. Claro, por ejemplo, salvando las distancias, Claro. Daniel Urresti Sí. fue condenado en el fuero común, ¿no? Cuando era militar. Claro. ¿Debió haber sido procesado en el fuero militar? Es que en el caso de Daniel Urresti obedecía a delitos de lesa humanidad, y la acusación se centraba en ese extremo, ¿no? O sea, contra un periodista, y la competencia era del fuero ordinario, ¿no? Aunque no sé si la defensa pudo discutir que él sea procesado por la competencia, por la justicia militar, yo considero que no. Que no. Esos casos de delito de lesa humanidad deben ser procesados por la justicia ordinaria. Desde el otro lado también se opina lo siguiente, es que los militares quieren ser procesados en el fuero militar porque saben que ahí van a ser absueltos. No todos los delitos, como te digo. Ahí generaría, ¿sabes qué? Y lo digo así sinceramente, haber sido militar generaría impunidad. Generaría impunidad. O sea, si todos los delitos se someten al fuero Generaría militar. impunidad, sí. No todos los delitos. Aunque fiscal, juez sean de diferentes armas. No importa eso.
Porque es así como se equilibra el fuero militar, Claro, ¿verdad? sí, sí, diferentes armas. Yo he litigado hace muchos años en el fuero militar. ¿Y ha ganado algo ahí? Sí, sí, claro, sí, por militares honestos, militares Ujú. que han cumplido, sí, he ganado. Por- Es- y en la justicia militar también, de cierta manera, yo lo que he percibido es falta, por ejemplo, de capacitación también en estos temas de litigación, por ejemplo, tanto a Ujú. los fiscales como a los abogados militares, ¿no? que defienden, falta también temas de capacitación. Y también, obviamente, a los jueces. Eso es lo que he percibido yo en el tiempo que he litigado, ¿no? Asistiendo a militares. Ujú. Y yo asisto ahora, defiendo, por ejemplo, a policías en el fuero común, ¿no? Buenos policías que han sido acusados injustamente, ojo, ¿ah? Policías así, o sea, están lidiando en el fuero común. Imagínate, pues, un policía acusado por cohecho no lo vamos a llevar a la justicia constitucional, Claro, ¿no? pero a lo mejor Tendríamos que reformar la justicia constitucional, por ejemplo, capacitación. un policía que hace uso de su arma reglamento. El caso de Luis Miranda, ¿lo Claro, recuerda? sí, sí, sí. Ya, el caso de Luis Miranda fue procesado en el fuero ordinario, fuero común. En el Sí. fuero común. ¿Debió haber sido el fuero militar? En ese caso, por ejemplo, considero que sí. Ha habido un exceso con este policía, porque no he sido su abogado, pero por los medios tomé conocimiento que sí ha hecho uso de su arma racionalmente. Ujú. Correcto, racionalmente. Y prueba de ello es este policía hace poco en las noticias. Fíjate que ha utilizado, bueno, su arma disparando al suelo y el ladrón, nacionalidad venezolana, lo ha disparado en el rostro, ¿no? Ujú. Entonces, este es un claro ejemplo. Y el policía Miranda, que hace uso racional de su arma, ¿no? Ha habido un exceso de acusarlo, llevarlo incluso a juicio. El policía de hace poco, Ya. dispararon en el rostro. Imaginemos que si hubiese disparado a este delincuente, Mm. corría el riesgo de haber sido procesado, acusado y llevado a juicio en el fuero común. Mm. El reclamo es justo. Por eso, no todos los delitos, hay que ver las circunstancias, el momento, el uso de arma, de qué manera, racionalmente, yo considero que, es más, no deben ser acusados. Ujú. Porque hay la sensación de que el fuero común es la regla y la excepción, lo accesorio es el fuero El fuero militar militar. policial cuando un policía usa su arma de fuego. No, yo no lo considero así. La verdad que no considero eso. O sea, bien claro, y son los ejemplos de Miranda y del policía de ayer. O sea, estos casos, por ejemplo, traen a reflexión, Mm. ¿no? Para mí el caso del policía Miranda fue un exceso. No debieron acusarlo, procesarlo y llevarlo a juicio, no. Ujú. Y así como el policía Miranda, hay muchos casos. Ujú. En todo caso, la justicia militar tendría que reformarse también. O sea, Ujú. tendría que reformarse en todo sentido. O sea, jueces, fiscales, si van a querer procesar no más de los delitos que ellos tienen competencia, ya Ujú. no necesariamente en función. Ahí hay varios vacíos. Ujú. El grupo Colina, absuelto en el fuero militar, condenados en el fuero común. Grupo Lamentablemente, Colina. sí, 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 sí. Lamentablemente ahí hay un conflicto de competencias, ¿no? Es la discrepancia también y el conflicto que nos generó también la condena del expresidente, que en paz descanse, Fujimori. Muchos estaban de acuerdo, otros no están de acuerdo, ¿no? Entonces, fíjate, todos estos casos sirve para la academia, sirve para el estudio, ¿no? Hay que evitar, yo no estoy de acuerdo en los excesos, lamentablemente, o sea, en los excesos no. Muchos han sido policías y militares que han entregado años de vida, años no solamente por la institución, sino también por la patria. Recuerda, teníamos en los 80, 90 cómo se incrementaba el terrorismo. Correcto. Ahora Ujú. tenemos un terrorismo que lo llaman urbano, todavía no está Ujú. aprobado, la delincuencia, la organización. Entonces, en esto hay que reflexionar, en esto hay que apuntar, ¿no? Hay que mejorar los mecanismos, los procedimientos policiales, fiscales y judiciales. Doctor, muchísimas gracias por su No, a participación. Hay ti. que recordarle a la comunidad jurídica de que el doctor Juan Ortiz Benítez, abogado litigante de Inocentes Perú, va a participar en el diplomado que organiza el EP en Código Procesal Penal y Litigación Oral. Hasta el 7 de enero te llevas 4 libros gratis y el pago en 2 cuotas. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web lpderecho.com.
P, nuestra malla de docentes, y el bloque temático con cada uno de los ítems con los que vamos a iniciar. Investigación preliminar es el primer tema, la ley 32.130. Ese es el primer tema que vamos a desarrollar en el marco de este diplomado especializado en el Código Procesal Penal y Litigación Oral. Me despido de todos ustedes, queridos amigos. Nos vemos en una próxima transmisión aquí en Se Corre Traslado, programa de entrevistas jurídicas que se transmite a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Permiso.